Hola, hola a todos, bienvenidos. Por aquí Carol González desde CIA, la Feria Virtual de Orientación de Alternativas Académicas de Chile, iniciando esta transmisión. El día de hoy vamos a estar con un invitado muy simpático, muy agradable. Vamos a estar conversando de cómo puedes llegar a conseguir tus metas y tus objetivos. En este CIAT virtual de este año 2020, y quiero contarte y compartirte que somos una institución que tenemos más del 70% de la oferta y participación de las instituciones de educación de nuestro país en ciatvirtual.cl. Tú vas a poder encontrar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con orientación, todo lo que tiene que ver con alternativas académicas para ti. Si quieres y estás confundido de pronto, no tienes la claridad, vas a estar en el lugar indicado donde puedes encontrar toda la información para que puedas tomar la mejor decisión para ti. Inscríbete de manera liberada o gratuita en www.ciatvirtual.cl. Desde ahí vas a poder ingresar a una plataforma maravillosa que está diseñada en 3D, totalmente actualizada, en donde puedes crear tu avatar, por ejemplo, puedes crear tu personaje y puedes ingresar a esta feria para poder acceder a toda la información que hay dentro de ella. Por ejemplo, si quieres saber de gratuidad, si quieres saber cuáles son las carreras que son afines con tus gustos, quizás si aún estás un poco confuso, ahí lo vas a poder encontrar. Vas a poder compartir, conversar con las personas que están dentro de esta plataforma también, total y absolutamente gratuita para ti. Así que comparte esta información que está tremenda, de verdad que CIAT se viene atómica para todos ustedes. El día de hoy estamos esperando aquí, veo ya a mi amigo conectado, para poder compartir con usted ocasión cómo encontramos este camino tan maravilloso. Estamos esperando que se conecte nuestro amigo Pablo. Pablo Bravo. Hola, hola. Hola Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Carol? Muy bien, contenta de encontrarme por acá contigo. Qué bueno que esté todo bien. ¿Qué tal estuvo el día? Maravilloso. ¿Y el tuyo? Bien, con trabajo, pero muy bueno. También me di un espacio ahí, como te comentaba, para conectar un poco con la naturaleza. Me fui a un parquecito también a desconectar, que a veces es bueno. Absolutamente, la naturaleza siempre nos hace bien. Queridos amigos, les quiero compartir, el día de hoy estamos con Pablo Bravo, es de profesión ingeniero civil y además es experto en orientación vocacional, en todo lo que tiene que ver con esto de guiar a los jóvenes, de motivar, de mostrar el camino, de ir acompañando en el proceso también. Y desde ahí, Pablo nos va hoy día a compartir el cómo podemos conseguir nuestras metas y objetivos. Así que compartan que este tipo de información está buenísima. Ujú. Así es. Pablo, eh, primero, quisiera preguntarte cómo tú sentiste este llamado, porque estamos hablando de conseguir las metas y objetivos, ¿cómo sentiste este llamado interior? ¿Desde dónde tú detectaste que lo tuyo era irte en este camino de la orientación vocacional? Sí, mira, la verdad, tengo una experiencia un poco, bueno, yo creo que muy parecida a la mayor parte de la gente, pero como tú dices, soy ingeniero civil eléctrico de profesión. Ejercí la carrera como, después de titularme, la ejercí un poco más de 10 años. Todavía estoy en eso, pero estoy destinando mayor tiempo a apoyar a la juventud y bueno, y tampoco tan juventud, a que puedan descubrir un poco más en profundidad lo que realmente quieren hacer en sus vidas, con su profesión y con su vocación. Y este camino lo tuve que vivir, obviamente, como la mayor parte de la gente, a porrazo, o sea, como a ir probando, ¿cierto? De repente cuando tenía dudas o crisis vocacionales decía, pucha, ¿qué será? Tengo que estudiar otra cosa, me metía en diplomado, me metía en magíster, ¿cierto? Yo creo que es lo que muchos hacemos porque cuando nos sentimos un poco desorientados, lo primero, lo que nos enseñaron era estudiar algo, porque nos dijeron que ese estudiar algo era como, oye, te van a sacar las dudas, ¿cachai? Pero no es tan así, en fondo, porque al final inviertes una cantidad no menor de dinero y de tiempo y también de desgaste energético
en hacer eso que posiblemente también te siga quedando esas mismas dudas. Así que yo transité eso y después me di cuenta que esto no podía seguir así, en el fondo, que de alguna forma el año pasado viví una experiencia personal un poco fuerte y eso me hizo generar un poco mayor de conciencia y darme cuenta que como yo fui profesor particular de ramos como álgebra, cálculo, física, me di cuenta que tenía esa habilidad de enseñar y ser cercano a la juventud, y eso me ayudó también a entender que no solamente tenía esa habilidad de llegar con el mensaje de la materia en sí, de la parte más física, sino que también a nivel de decidir qué es lo que realmente el chico o el joven, la joven o la joven quiere estudiar. Ujú. Pablo, y cuando ya empezaste a hacer este proceso, ¿cómo, cómo fue tu experiencia desde, transportémonos un poquito así como, vámonos en un flashback? Uh -huh. ¿Cómo, cómo fue tu pasada por el colegio? ¿Cómo, cómo sentiste eso? Que hoy en día, de alguna forma, como bien tú dices, que todos experimentamos ciertas vivencias que nos llevan a tomar un camino. ¿Cómo tú te sentiste en esa etapa escolar? Sí, mira, como te decía, yo creo que lo que viví yo fue muy parecido a lo que la mayor parte vive o está viviendo. Eh, la verdad que en ese entonces, bueno, yo di la prueba de aptitud académica en ese entonces, ¿ok? O sea, Ujú. un buen tiempo atrás, pero obviamente el sistema educativo y el sistema de evaluación educativa para la educación superior también es muy parecido, no ha cambiado mucho, ¿ok? Entonces, yo creo que tenía las mismas dudas de lo que tiene la gente aquí que está quizás escuchando, que es, pucha, voy a elegir algo, tengo 18 años, 17 años, y la verdad, para mí es una responsabilidad tomar esta decisión, ¿ok? Es como, uno siente la presión tanto a nivel de la familia principalmente, como de la sociedad, como sentir una especie así como de compromiso por seguir un estatus que la sociedad misma te ha dicho que tienes que cumplir. Entonces, claro, uno dice, bueno, yo soy bueno para el lenguaje, yo soy bueno para matemáticas, para física, etcétera. Y de acuerdo a eso, en mi caso personal, mi viejo, mi papá me guiaba, oye, tú eres bueno para esto, lo más probable es que tengáis que estudiar ingeniería. Entonces, fue muy así, muy lo típico, ¿cierto? De acuerdo a cómo te iba a ti en las calificaciones del colegio. Y ahí después aparecían los comentarios como, oye, tengo a tu tío que es ingeniero, vamos a hablar con él, y la cuestión. ¿Cachai? Entonces, creo que fue como de lo más lógico en cuanto a cómo me fue en el colegio, dependiendo del tipo de materia, que lo que iba a estudiar. Pero vamos a ver en el fondo que eso no necesariamente tiene que ser así. Absolutamente. En ese camino de búsqueda, tú también mencionaste algo que es importante y tiene que ver con esto de cómo nos influye el entorno y esa presión tremenda de que hay que tomar una decisión y es una decisión de vida. Ujú. ¿Cómo puedes o cómo tú compartes eso con los chicos? ¿Cómo poder tomar esa situación de una manera, no sé, de una buena forma, sin esa sobrepresión quizás encima, que nos marea un poco, que nos nubla y que llevándolo al contexto de tener justamente 18 es fuerte. Exacto, sí, totalmente. En esa edad, a los 17, 18 años, siempre estamos tratando de buscar una identidad por un lado y por otro lado también estamos tratando de ver, tomar las mejores decisiones, ¿cierto? Para no equivocarnos, para no cagarla, como decimos en chileno. Ujú. Eh, y es una presión fuerte. Y efectivamente la presión es, yo diría que mayor parte familiar, y en segundo nivel es social, o sea, como cumplir una, en el fondo como un camino que tiene que ser para todos. Y yo creo que ahí es donde está el error, donde nosotros como estudiantes nos equivocamos en tomar decisiones muy apresuradas, muy aceleradas en base a esa presión, porque tenemos que entender
que primero que todo, la decisión que tomes no necesariamente va a ser para toda la vida, en el fondo, porque los gustos van cambiando. Cuando tú vas creciendo también, los gustos van cambiando. Entonces, si bien tienes que tomar una decisión porque lo ideal es que sea porque realmente yo lo quiero, en el fondo, como yo quiero, porque a mí me gusta, me proyecto, en el fondo, como cómo me proyecto yo en la vida laboral, independiente de la carrera, en el fondo, como un poco más viendo con qué personas me voy a relacionar, a qué personas voy a afectar, con qué personas yo voy a hacer grupos de trabajo a lo mejor. Me gusta trabajar en grupos y entonces tiene que ser una carrera más o menos que vaya en esa línea. ¿Me entendís? Como para que el trabajo no sea algo que me vaya a crucificar, a mortificar, que lo que está pasando hoy en día y que ha pasado durante la mayor parte de la historia, es que la mayor parte de la gente el trabajo le mortifica. De hecho, te voy a dar un dato, te voy a dar un dato de la incidencia de la palabra trabajo. La Ujú. palabra trabajo viene del latín trapaliare, ¿ok? Y eso significa apalear o como hacer como actos de dolor a la esclavitud. Eso se usaba mucho cuando la palabra trapalear tú la descompones eh, hacia lo que era la antigüedad. Eso se podía descomponer como una especie de madero en la cual castigaban a los esclavos. Entonces, el trabajo en sí tampoco es una palabra muy amigable en sí, de Mm. dónde viene. Pero como volviendo al tema que tú me preguntaste, yo creo que es necesario también que la persona que quiera o el joven que quiera decidir, decida en base a lo que se siente, que es el independiente de la presión que tenga atrás, que no intente compararse. Yo creo que es el primer gran paso que tenemos que aprender como seres humanos, a no compararnos con el que está al lado, porque al que está al lado le fue así, porque hizo esto y porque era bueno para esto, pero no por eso yo voy a tener que ir por ese mismo camino, sino que yo tengo fortalezas que tengo que descubrir, que tengo que mirar un poquito hacia adentro para que esas fortalezas las, las equipare con ese estilo de trabajo que yo quiero más a futuro. Eso es más o menos como lo primero. Y cómo pueden, Pablo, en ese instante tomar una buena decisión? ¿Cómo se toma una buena decisión? Sí, es que lo que pasa es que va a depender de cada caso, ¿cierto? Hay gente que la tiene muy clara, hay gente que dice no sé, desde primero medio dice yo saliendo del colegio voy a estudiar esto, ¿ok? Por X motivo, ¿ok? Pero hay gente que obviamente no tiene esa visión tan a futuro y que cuando se ve en cuarto medio ya se ve presionada con eso y que es normal, o sea, porque todos somos diferentes y lo primero que tenemos que entender es que está bien tener dudas, está bien sentirnos permitirnos sentir esa inquietud, ¿cachai? No cuestionarlo ni tampoco que pasa a ser algo terrible. Y lo otro también que es importante es que de alguna forma los apoderados o los padres también estén al tanto de esto, porque es importante que haya una buena comunicación entre el joven que tiene que tomar la decisión y que el padre tampoco le exija una, una decisión tan apresurada y tan en pañales, por decirlo así, cuando también hay un trabajo de tener claridad hacia dónde uno quiere ir y no estudiar algo porque sí no va, porque al final los índices de deserción, los últimos que he visto han sido bastante grandes. El primer año creo que son un 30% de la gente que se mete a la universidad y desiste el primer año. Entonces, es por eso, es porque eligió por presión, eligió porque quería probar, que también es válido, porque en el probar también uno va experimentando. Pero lo ideal es que haya un trabajo de comunicación con los papás, en el cual uno le diga a los papás, oye, ¿sabes qué? La verdad que no me siento seguro de que lo que voy a elegir. Ser lo más vulnerable y lo más sincero posible. Y buscar otras opciones, como por ejemplo, bueno, no es por ofrecerme a mí, pero hay opciones en la cual hay gente que puede ayudarte a entender esas fortalezas, porque si no hemos hecho un trabajo hacia atrás de conocernos, es difícil saber hacia dónde queremos ir, ¿ok? Es como ir en un velero, ¿cierto? Con un tremendo motor, pero con las velas para cualquier lado, porque
el viento nos va a llevar donde la vida nos diga, en el fondo. Entonces es Ujú. importante que conozcamos esas velas, hacia dónde queremos ir para tomar esa decisión con un poquito más de seguridad. ¿Ok? Yo creo que eso es importante. Pablo, y cómo podemos tomar estas velas o cómo nos podemos dar cuenta incluso que tenemos esas velas? Es que tenemos que entender que la verdad que eh, todos como seres humanos, eh, desde que nacemos tenemos fortaleza y somos únicos en esta vida. En el fondo. Aunque parezca así como medio exagerado lo que digo, es verdad, tenemos fortaleza que no conocemos porque no nos hacemos el tiempo de conocernos, porque estamos, lamentablemente, en nuestro día a día estamos con mucha distracción externa. Estamos o comparándonos con otros o estamos en distracciones. En el fondo, en los momentos donde más deberíamos estar con nosotros mismos, estamos preocupados de otras cosas. Entonces, eh, bueno, obviamente no vamos a estar lamentándonos por lo que ya no se hizo, ¿ok? Porque eso obviamente es Ujú. trabajo que uno tiene que ir haciendo y por eso quizás algunas personas sí la tienen clara. ¿Y por qué es importante conocerse? Porque cuando tú te conoces bien, tú tienes las herramientas para observar y para crear esa meta que tú quieres lograr o ese objetivo hacia dónde quieres ir. Y le das forma, porque la única forma de alcanzar ese objetivo es darle forma ahora. Es decir, yo me imagino de esta forma y con el mayor detalle posible. Y como sabemos, bueno, de acuerdo a las otras conversaciones, ¿cierto? De que la mente crea, entonces, en la medida que no le demos a la mente, a nuestra mente, un detalle de lo que queremos, esas metas van a ir tardándose en cumplirse porque no vamos a tener esa claridad y ese objetivo establecido con el mayor detalle posible. Cierto. Y Pablo, en esa visión de crearnos o de proyectar eso que queremos conseguir y que queremos alcanzar, eh, ¿existe alguna forma de poder hacerlo? Porque, claro, si yo me pongo, por ejemplo, a pensar en este minuto, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Entonces, ¿cómo poder discernir y cómo darme cuenta en el fondo de que lo que estoy proyectando o lo que estoy haciendo de este ejercicio de mirar hacia el futuro es coherente? Exacto. Sí, es que, como te digo, mm, te mentiría si te dijera que hay una fórmula secreta para esto. La verdad, yo creo que sí hay ejercicios que uno puede hacer, pero siempre es un trabajo hacia adentro, ¿ok? Es como decirte, hay formas de hacerlo a través, por ejemplo, de la visualización o a través de simplemente agarrar una hoja de papel y escribir con el máximo detalle posible cómo yo me veo trabajando y viendo si eso que yo estoy escribiendo, qué me hace sentir, ¿ok? ¿Qué emociones me genera internamente eso que estoy escribiendo? Y en base a cómo tú te sientas con eso, tú lo vas a generar en el futuro, ¿ok? Como objetivo, como meta. Entonces, por ejemplo, si a mí, no sé, yo tengo claro que quiero ser médico, ponte tú, entonces yo puedo agarrar una hojita y escribo, me veo siendo médico, trabajando para un hospital público, ayudando a la gente a curar sus enfermedades, etcétera. Me veo, no sé, con el mayor, así como con delantal blanco, con gente que está agradecida. Eso es una muy buena forma de generar un objetivo de visualización. Y esto es tu hoja, yo lo he hecho, yo he hecho este ejercicio, yo lo he hecho para conseguir un trabajo. Detallé en una hoja cómo quería el trabajo, cómo veía la oficina, cómo veía a la gente, cómo me relacionaba con ellos. Y lo leía todas las noches y todas las mañanas, como si fuera el diario, pero lo leía así como que ya estuviera sucediendo. Esa Ujú. es una forma, ¿ok? Hay otras formas que son trabajo de descubrimiento a través de coaching, ponte tú, en la cual puede la persona conversar con un coach que lo vaya guiando y lo vaya también haciendo darse cuenta que para qué quiere lo que quiere estudiar y por qué lo quiere estudiar, que también son preguntas súper poderosas para entender si realmente lo que queremos o no queremos estudiar va en camino a eso, va en camino a lo que yo realmente siento que es lo correcto para mí.
Ujú. Qué importante esto que tú estás mencionando, el vínculo del mundo emocional con esto de la proyección. ¿Cómo se liga una cosa con la otra? ¿Cómo se hace el puente entre la emoción y el pensamiento? Lo que pasa es que están totalmente ligados. De hecho, la emoción influye en los pensamientos, ¿ok? Entonces, tenemos que tener una educación de nuestros pensamientos, primero. Porque ya está demostrado, incluso científicamente, que los pensamientos crean la realidad. Entonces, si nosotros tenemos una mente educada, podemos elegir qué pensamientos tener para ir cambiando, por ejemplo, nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, y eso que a la vez se transforme en emociones que nos sean favorables a nosotros y a nuestras decisiones. Pero como te decía, como estamos en una vida con bastante distracción, entonces esa distracción no nos permite ir hacia adentro, porque la sociedad, en el fondo, de alguna forma, tiene todas estas distracciones que no están mal, pero me refiero a que cuando no nos damos el espacio para nosotros, ahí sí está mal, porque ese espacio para nosotros, para saber quiénes somos, nos permite efectivamente proyectar ese objetivo, darle forma, ¿cierto? Tener visión de qué tan específico puede ser ese objetivo y en base a, como te decía el otro día, un objetivo, una meta SMART, que tiene que ser específico, tiene que estar alineado a una cierta brecha de tiempo, tiene que ser cumplible, o sea, tiene que ser alcanzable y tiene que ser también alineada a cuáles son mis valores, a cuáles son mis fortalezas y a cuáles son esas emociones que quiero sentir con eso. Está todo integrado, ¿no? Esto no está nada por separado. Por eso, en el fondo, esto es un trabajo personal, es un trabajo de trabajar nuestra persona interna. Por eso es importante darle esa énfasis. Y no solamente decir que porque me gustan las matemáticas, porque me gusta la física, voy a estudiar ingeniería. Entendí que al final nos damos cuenta que sí, podemos hacerlo bien, pero ¿realmente me está haciendo feliz lo que estoy trabajando? Esa es ese es el problema. Ujú. ¿A qué te refieres con algo smart? Ah, SMART. Sí, SMART son siglas, ¿ok? SMART. Bueno, está en inglés, ¿cierto? Mm. Pero un objetivo SMART tiene que ser S de específico, ¿cierto? M de medible, o sea, que me pueda dar cuenta que lo estoy cumpliendo. A, que tiene que ver con que sea adaptable, que sea cumplible. R, que tiene que ser algo, ahí se me fue la R, realizable, ¿ok? Eh, y la T tiene que ver con el tiempo. ¿Qué plazo me doy yo para cumplir ese objetivo? Entonces, de alguna forma, ese objetivo tiene que estar en la mente con todas esas variables y la mente, cuando tenga todas esas variables, la va a empezar como a... La voy a tener, ponte tú, lo voy a tener una juguera así y va a decir, ok, y esto en la medida que tú lo pienses todos tus días, lo vas a ir generando paso a paso con tus acciones. Pero ya con solamente pensarlo y sentirlo así, de que te va a hacer bien ese objetivo, ya lo vas a empezar a generar en tu vida. Súper. O sea, seguir estas líneas es clave para que podamos cumplir metas y objetivos. Es clave, es clave, es clave y sobre todo, claro, observable. La isla Verónica es una amiga, ¿Te lo eh, sopló? sí, me lo sopló, observable y medible. Sí, es necesario porque la mayor parte de nosotros, y yo también tengo la autocrítica también de que siempre, muchas partes lo he hecho así, caemos en el error de pensar de que la vida nos va a entregar lo que venga, ¿me entendís? Como que vamos por la vida tomando lo que nos vaya pasando. Pero en el fondo no entendemos que tenemos el poder de crear esa realidad que queremos. Y en este caso más puntual, tenemos esa capacidad de crear esa meta de trabajar de lo que nos gusta. Pero el paso previo está en utilizar el tiempo que tenemos para conocernos, para saber quiénes somos, para permitirnos identificar esas emociones que nos caracterizan y no castigarnos, ¿me entendí? Por las emociones, sobre todo esas emociones
de miedo, de inseguridad, porque lo vamos a hacer mal o porque vamos a elegir mal. Tratar de ser más empáticos con nosotros mismos y decir, pucha, ya, no, en este momento no lo tengo tan claro, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo buscar ayuda o puedo también valérmelas por mí mismo, ayudarme desde la familia también? Conversar los temas siempre es muy bueno, siempre tener a los papás de aliados, ¿me entendí? No tener a los papás ahí como diciéndote, tienes que estudiar esto, o el abuelo que te dice, chucha, tú tienes que estudiar esto, o que si el hermano estudió eso, el hermano mayor, tú también tienes que estudiar eso. No, eso es súper dañino para después no tomar las decisiones que realmente nos hacen feliz, porque como te decía al principio, todos somos seres totalmente diferentes, todos somos personas que tenemos unas fortalezas gigantes adentro y lo único que tenemos que hacer es buscar la forma de sacarlas afuera y conocerlas. Y para eso tenemos que generar los espacios para desplegar esta fortaleza. Así que es Ujú. fundamental. Pablo, ¿y cómo un joven podría darse cuenta de sus fortalezas? Eh, bueno, también hay varias formas de hacerlo. Muchas veces nosotros como personas somos muy buenos para ver las cosas malas, ¿cierto? Ver las oportunidades de mejora. Yo no me gusta llamarles debilidades porque nadie tiene debilidades, tenemos oportunidades de mejora. Pero somos más buenos viendo lo malo, entre comillas, de nosotros que lo bueno. Y yo creo que este es un ejercicio que tenemos que empezar a hacer desde jóvenes, desde lo antes posible. Empezar a valorarnos como somos, empezar a aceptar que no porque nos pase esto, somos menos que los otros. Y esa comparación siempre, la comparación con el de al lado o con cualquier otro, siempre es muy dañina, siempre es muy... eh, al final nos quita la esencia, porque queremos parecernos a tal persona que supuestamente es exitoso. Entonces, eso lo único que nos hace es que nos distraemos de nuestro camino, de nuestro autoconocimiento. Obviamente está bien tener un referente, que también es una buena estrategia, tener un referente, por ejemplo, un ídolo, que a lo mejor no tiene por qué estar vivo, incluso puede ser una persona que haya fallecido, pero que haya sido un ejemplo de vida, te puedes meter a estudiar sobre esa persona y a ver qué cosas hizo en la vida. Bueno, en Google hay de todo, ¿cierto? Tú puedes meterte a ver a cualquier persona. Es una buena estrategia para tomar esa fortaleza de esa persona, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo lo que a ti te llama la atención de otra persona es porque tú ya lo tienes adentro, pero está por desarrollar, ¿ok? Entonces es un buen punto de partida también, aparte de autoconocerte, también tener ese ejemplo de vida. Ese ejemplo de vida, Pablo, que se transforma en una inspiración. Exactamente. Y cómo desde ahí, desde esa inspiración, cómo poder un joven buscar algún referente, ponte tú, porque igual hoy en día, tú mencionaste esto de, de Google, y está lleno de muchísima información, entonces, ¿cómo poder discriminar en eso un inspirador que sea positivo y que me motive y que haga este ejercicio que bien tú decías, que en el fondo se transforma como en que si a mí me inspira o me llama la atención un personaje, tengo de eso, pero ¿qué pasa si es que hago una mirada a un inspirador que quizás no se siente eh, muy, muy positivo quizás? Porque igual en esa etapa tan vulnerable, como que nos gusta un poco de todo. Ujú. Sí, o sea, claro, tenemos bastante, bueno, hay gente que tiene bastantes ídolos, por decirlo así, de vida, y hay gente que a lo mejor no conoce a nadie. Yo lo digo quizás por la gente que sí tienen como un referente, por ejemplo, un escritor puede ser, no sé, un actor, puede ser un activista, lo que sea, que a ti te haga sentido de que tú admiras a una persona por algún motivo de vida, en el fondo, que tú quieras imitar de alguna forma eso que logró esa persona. Yo creo que es muy fuerte, ¿eh? Porque como ahí dice Verónica, uno, uno conecta como más desde el interior con eso. Yendo a tu pregunta, para alguien que no tuviera
un ídolo o no tuviera una persona de inspiración, yo creo que es necesario saber qué cosas me gustan. Por lo menos saber qué cosas me gustan hacer y cómo yo eso después puedo hacerlo hacia mí. ¿Qué me está retribuyendo eso que me gusta hacer? Tratar de analizar. Por ejemplo, yo soy muy bueno jugando fútbol, o soy muy bueno, no sé, yendo al parque a jugar, no sé, al disco, o me gusta sacar a pasear a los perros, o me gusta ayudar en comunidades, o me gusta dialogar con grupos. Ver esas cosas que me gustan también son un indicador de hacia dónde es bueno, o es lo mejor para lo que me conviene a mí. En mi caso, como te decía, yo descubrí esto de querer ayudar y enseñar a la juventud en base a que yo fui profesor particular, por ejemplo. Entonces yo decía, sí, yo lo hacía incluso muchas veces, fui profesor particular y no cobraba. Y sobre todo al principio, cuando estaba en la universidad, hacía clases particulares y no cobraba. Después empecé a cobrar porque también me servía un poco la plata. Pero sentía que tenía una vocación de enseñanza. Tú puedes decir, ok, este es para profesor, ¿cierto? Es como, si sabe enseñar, es profesor. Pero porque estamos muy mentalizados en los típicos estereotipos de cargo o de profesiones. Pero en mi caso, después me di cuenta que no solamente me gustaba enseñar las materias, sino que al fondo a mí me gustaba transmitir conocimiento que le ayudara a la gente. Que en este caso es lo que estamos hablando acá, Ujú, en este live, que es transmitir ujú. este conocimiento también de experiencia propia y también lo que aprendió del coaching, de la PNL y todo, desde la parte espiritual también, que hago yoga, hago meditación. Transmitir esto. Y eso no pasa solamente, básicamente por ser profesor, sino que también ahora me he convertido en una especie de facilitador de un proceso para que la gente pueda darse cuenta de lo que les puede gustar. Cierto. Y fíjate que es una tremenda labor, ¿ah? El trabajar con jóvenes que están en este proceso de búsqueda, que de pronto eh, estamos en una etapa tan vulnerable, tan lleno como con las emociones a flor de piel, con las ideas muy volátiles, y aterrizar todo eso es un tremendo trabajo. Mira, quiero leerte un mensaje justamente de Verónica, dice, conocerse para no terminar trabajando solo por hacer material, por el hacer material, sino conectar el hacer con una emoción positiva, potenciarla que dé motivos y a la acción de cada día. Ujú. Exactamente. Sí, bueno, la Verónica todo esto también trabaja en el rubro, ella es profesora, Ujú. y es coach también y está ayudando también a los profesores a también a generar una mejor mentalidad para justamente también transmitírsela a los jóvenes. Efectivamente, como te decía al principio, es necesario buscar ese objetivo en base a lo que uno es, desde el ser, no de lo que yo quiero tener, ¿ok? No lo que, no enfocarme tanto en el hacer ni en el tener, sino que enfocarme en quién soy yo, en quién me convierto yo con eso que me gusta o para eso que soy bueno o con eso que me hace sentido o con eso que veo en otros que también me hace ruido y me hace sentido. Pero desde el ser, desde la personalidad en que me convertiría yo si yo hiciera eso. No lo que yo tendría a cambio, si es que lo hago, ¿me entiendes? Eso viene después Ujú. como por añadidura. Pablo, pero igual eso es importante, el tema de que cuando tomamos una decisión, por ejemplo, académica, eh, el hacer este trabajo de proyección de que tenga como todas estas aristas, que me sienta contenta, ¿cierto? O me haga sentir bien, que además tenga un ambiente que yo estoy proyectando y que me encantaría como trabajar en X lugar o tener ciertos tipos de compañeros. También es importante la parte de la remuneración porque si no se nos genera un desbalance ahí importante y viene esto del, chuta, yo como que en mi mente proyecté tal cosa, quise hacerlo y me veo en una situación en que no me está haciendo feliz eso. Ujú. ¿Hay alguna manera ahí de regularizar o de armonizar, de encontrar un punto de equilibrio que Por pueda ser supuesto. como una pequeña clave a lo mejor para poder encontrar ese punto?
Por supuesto que el dinero y las relaciones y las personas con las que me voy a interactuar en el ámbito laboral es importante, porque como te decía al principio, si a mí me gusta trabajar más con gente o me gusta trabajar un poco más individual, también va a afectar en mi calidad de vida a futuro cuando esté trabajando. Entonces, claramente es uno de los factores importantes. Y por otro lado, el tema del dinero también es un factor importante. No estoy diciendo que no sea importante, porque el dinero en sí es un flujo energético. O sea, en la medida que nosotros eh, trabajemos desde el corazón, trabajemos con ese amor que le tenemos a nuestra labor, ese flujo energético obviamente no va a llegar de la nada. Va a llegar porque yo voy a hacer cosas para que lleguen, ¿cierto? Pero a lo que voy yo con que darnos cuenta del ser importa porque tú te vas a sentir bien y útil y vas a sentir que estás compartiendo tus dones con los demás, primero, y después la recompensa obviamente va a ser porque lo vas a hacer bien, porque te gusta, cuando algo te gusta tú lo haces bien. Entonces, la recompensa obviamente va a ser muy bien retribuida, ¿me entienden? Pero no por eso va a ser menos importante. Incluso en la declaración que te decía al principio de que escribamos en una hoja, mira, como objetivo, como meta, yo quiero ser, no sé, abogado, porque quiero ayudar a los niños que están desamparados, bla, 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 y lo escribo con lujo de detalle, quiero trabajar en una oficina en el centro, ponte tú, o fuera de Santiago, no sé, quiero incluso ganar este dinero y le pones el monto, también lo puedes hacer, porque ya mentalmente ya te estás enfocando en que vas a construir ese objetivo con ese nivel de detalle y lo vas a empezar, si lo lees todos los días, lo vas a empezar a generar en tu vida. Y vas a empezar a hacer las cosas y van a empezar a generarse las sincronicidades en tu vida para que eso ocurra. Eso es lo importante de tener el objetivo y la meta detallada, clara en tu mente. Y si lo puedes escribir, mejor, porque así no te olvidas. Eso es importante, lo que acabas de decir, el mantener el foco. Y que también delante mencionabas esto de los distractores. ¿Cómo un joven podría mantenerse en un foco de atención, indistintamente a lo que esté pasando alrededor y lo que esté pasando por su mente? Sí, ese tema de la distracción es muy fácil caer. Y como te lo digo por experiencia propia, porque muchas veces nos desmotivamos, ¿cierto? Decimos, pucha, si yo he puesto tanto empeño en sacar esto, mejor renuncio y me cambio de meta, ¿cierto? O me cambio de objetivo. Entonces, ahí está la fortaleza que tenemos que tener de disciplina mental. Y para eso ayuda mucho escribir las cosas, escribir esas metas que queremos, escribir las emociones que me genera incluso al lado y leerlas todos los días, porque la mente es muy frágil y además la mente cambia. Está demostrado científicamente que tu mente de hace 5 años, hace 2 años, no es la misma mente que tienes ahora. Entonces, lo que escribiste hace 5 años o lo que escribiste hace 2 años va a ser totalmente raro para que tú lo leas en este momento, pero la lectura te permite mantener esa, esa, ese anhelo, te permite tenerlo vivo, ¿ok? Todos los días. Y eso es lo importante de la escritura, que la escritura por eso se dice que también crea. Es una proyección de la mente, ¿cierto? Pero es tan bonita porque tú tienes acceso a ella en todo momento. Y independiente de lo que esté pasando fuera, si me va mal, no me va mal, si es que pasó algo terrible, siempre la voy a tener ahí para leerla nuevamente y decir, y retomar el curso de ese objetivo y ver las emociones que escribí ahí, también no identificarme con esas emociones, sino que aceptarlas solamente y son parte del proceso. Tenemos que darnos cuenta que esas emociones están por algo, están para sanarnos de algo o para hacernos darnos cuenta de algo, de una experiencia de vida que tenemos que aprender. Entonces, al anotarla, nos da cuenta cómo nosotros cambiamos después y esas emociones van variando. Yo siempre lo sugiero porque es una muy buena herramienta si es que obviamente no tomas, por ejemplo, una sesión de coaching en donde con la PNL también genera este tipo de trabajo. Con la PNL tú visualizas, ¿cierto? Cierras los ojos y te visualizas a tantos años y te ves de alguna forma. Y ahí estás generando también experiencia o estás generando tu objetivo con detalle, que es lo importante. Ujú. Te quiero leer un comentario también acá. Dice, mira, Andrés Vera nos dice, hoy un día se ve
mucha más confusión, incluso en adultos que en jóvenes. Tener un porqué, para qué, Ujú, expectativas y aplicar sentido común, hacer un modelo, pero aprender a ser uno mismo. exactamente. Muy buen comentario. Justamente, o sea, esto es a todo esto en todo nivel de edad. Esto ocurre a nivel de juventud, de adultez y de adulto mayor también. De hecho, yo que estudié ingeniería y trabajé la mayor parte de mi vida de ingeniería, a mis treinta y tantos años me di cuenta de todas estas cosas. O sea, me fui dando cuenta de que las expectativas que yo pensé que tenía iban a ser así de buenas para siempre. Y la verdad que no. La verdad, después uno se da cuenta cómo tomó esa decisión en base a comparaciones, en base a decisiones para complacer a alguien, que también de alguna forma uno se da cuenta, oye, esto lo hice por mi papá, esto lo hice por mi mamá, esto lo hice porque quería complacer a mi abuela o porque quería copiarle a mi hermano, ¿cachai? Entonces te das cuenta después, porque de alguna forma te faltó ese espacio para saber por qué estás tomando las decisiones y no desde el piloto automático, como le llamamos, que es desde el hacer por hacer o porque esto es parecido a lo que yo hago mejor, ¿me entiendes? Entonces, es importante, como dice ahí Esteban, ¿se llama? No, Andrés. Andrés, Andrés, es importante que este trabajo lo hagamos a nivel de toda la vida, en el fondo. El trabajo en sí no es un trabajo solamente cuando vas a dar la PTU, en este caso, sino que también te va a pasar que cuando seas mayor, te vas a empezar a cuestionar cosas y que a lo mejor te das cuenta que tienes también otra vocación que trabajar. ¿Ok? Por ejemplo, a mí me gustan mucho los animales. Eh, Ayudaba a los perritos de la calle que estaban desamparados, les daba alimento, recogía algunos para hacer hogar temporal y la gente me miraba raro porque en pleno horario de trabajo yo bajaba con agua desde la oficina, bajaba con agua, con comida, porque es algo que me apasionaba. Al principio me daba vergüenza, pero después entendí que eso era algo que me llenaba el corazón, ¿me entendí? Entonces empecé a sentir que necesitaba tiempo para hacer ese tipo de trabajo, ¿ok? Para ayudar más. Y tú te empiezas a dar cuenta que te empiezan a llegar otros gustos, otras motivaciones, otras emociones que nacen. Y eso también es súper válido. O sea, no por eso voy a ser veterinario, por ejemplo, ¿me entendí? Pero sí, de alguna forma, dije, necesito hacerme el espacio para dedicarme también a esto. ¿Cachai? Entonces esto es a nivel de toda edad. Puedes estar trabajando, puedes estar ya jubilándote, puedes estar en juventud. Y es muy común, como dice Andrés. ujú. Pablo, entonces los jóvenes deberían de considerar los gustos también que tienen en todo ámbito para poder ponerlo en esto de las metas y los objetivos. Exacto, es necesario los gustos también porque los gustos por algo o la admiración por algo quiere decir que hay algo en ti en eso. Eh, y la verdad que nuestra mente cuando decimos, pucha, ¿cómo va a hacer esto? Nuestra mente nos contradice eso. Dice, pucha, la cuestión es muy fantasiosa. Cuando te empieza a decir esas cosas, estás yendo contra el impulso de tus emociones, en el fondo. Te estás contradiciendo y a la vez estás poniéndole muchos peros, ¿ok? Porque desde la lógica, tenemos que entender que desde la lógica del sistema educativo que venimos, es muy formativo, ¿cierto? Es muy formativo. Entonces, cuando pensamos otra cosa que es totalmente diferente, después nosotros mismos le decimos que es como una locura. Y la verdad que no es una locura, la verdad que es algo que internamente tengo y que puedo proyectar y que tengo que permitir hacerlo. Para eso es importante actuar y no quedarme solamente en las palabras y en el me gustaría, pero los gustos son necesarios. Los gustos son sumamente importantes para identificar si eso realmente me va a hacer bien, me va a generar bienestar, o lo estoy haciendo solamente eh, por un gusto, por complacer un placer simplemente. Ujú. ¿Y cómo podría, por ejemplo, yo hacer esta construcción de mis metas y objetivos? ¿Cómo logro conseguirlo? ¿Cómo podría y cómo es la orientación hacia un joven
si nosotros, por ejemplo, vamos cambiando de idea, vamos cambiando de gusto y la mente se mueve de un lado a otro. Entonces, cambiamos con los años, como bien tú decías. Entonces, ¿cómo puede un joven hacerse ese plan y que sea metas y objetivos? ¿Hay una diferencia entre uno y otro? La verdad que es como a ver, una meta en sí es un objetivo, ¿ok? Porque quieres cumplir esa meta, quieres cumplir ese objetivo. Entonces, para lo que es la parte vocacional, la parte profesional, es algo muy parecido, o es casi lo mismo. Lo que pasa es que dependiendo, a ver, el objetivo podría ser esa misma meta o podría ser un objetivo mucho más a largo plazo, ¿ok? Por ejemplo, quiero ser el presidente de la República, no sé, ese podría ser mi objetivo. Y tú vas construyendo metas para llegar a ese objetivo, ¿ok? Entonces, independiente si es meta objetivo, la forma de planificarlo, la forma de visualizarlo es el mismo. Lo que pasa es que sé que cuando cumpla la primera meta, ponte tú, me va a tocar cumplir la segunda. Y cuando cumpla esa segunda, me va a tocar cumplir la tercera. Eh, porque lo voy a tener claro, lo voy a tener claro. Y es importante que tengamos el foco, como te decía, tengamos el foco, ojalá desde nuestro autoconocimiento y también desde de nuestros gustos, como lo habíamos hablado durante la conversación. Desde quién qué personaje a mí me atrapa, como quién me veo yo representado. Pasa mucho, por ejemplo, cuando vemos películas, cuando vemos series, cuando vemos o leemos un libro, nos identificamos con ese personaje principal, ¿cierto? Con ese héroe, porque todos tenemos algo de él, ¿ok? Tenemos esa potencialidad interna de ese personaje, pero que tenemos que desarrollar. Pero ya sabiéndola, ya es un punto de partida interesante para saber hacia dónde vamos encauzados. Sí, y yo quiero ahí acotarte en esto de poder ir descubriendo cómo vamos encausados. Es que estamos en CIAT Virtual, es la Feria de Orientación y Alternativas Académicas, en donde pueden encontrar una infinita información respecto a todo esto que tú también mencionabas, que de pronto si es que hay algo de tradición en la familia, también poder abrirse a otras posibilidades. Y qué mejor que en una feria virtual totalmente gratuita, que pueden inscribirse en www.ciadvirtual.cl y pueden participar en esta feria y encontrar una cantidad de información maravillosa que va a ser de tremendo aporte para todos y que la pueden compartir con muchos, ojalá. Así que, Pablo, en esto hablaste también de las metas, bueno, hablando de las metas y de los objetivos. ¿Qué hay con los tiempos? Con los tiempos. ¿Mm? Bueno, tú te das esos tiempos. O sea, tú de alguna forma tenemos la posibilidad de generarnos ese espacio temporal en el cual queremos crear lo que queremos vivir, ¿cierto? Eh, y para esto no hay límites, y te lo digo con total seguridad. No hay límites en decir, por ejemplo, de aquí a 5 años quiero tener mi propia empresa, por ejemplo, de helados, no sé, o de pan, una panadería. No existen límites porque cuando tú conectas desde la emoción y tú te sientes viviendo con ese negocio, ponte tú, siendo panadero o siendo escritor o siendo actor, cuando tú conectas con la emoción, tú lo estás ya creando, porque esa experiencia, esa emoción va ligada al pensamiento. Él pasa primero por un pensamiento y después pasa por esa emoción. Y la emoción es la que te hace crear. Y de ahí lo importante eh, de mantener esa emoción y ojalá escribirla, plasmada en un libro o en tu cuaderno personal para leerla las veces que tú consideres necesario para no salirte de esa meta que tú quieres alcanzar. Y bueno, también complementando lo que dices tú del CIAT, es un espacio espectacular. Yo le digo a los chicos, aprovechenlo porque en mi tiempo, en los años 99, 2000, esto no existía. O sea, no existían estos espacios para... O sea, claramente las universidades entregaban material y todo el tema, pero no existía algo como más integral como lo que ofrece el CIAT. Así que yo los invito a participar,
aprovechar estos espacios de gente muy capaz que nos pueda ayudar a tomar una mejor decisión y también a ser conscientes de que independiente que mi papá quiera que yo estudie algo, yo también tengo algo que decir acá porque al final yo voy a vivir esa experiencia, yo voy a vivir esa vida. Eh, y está bien, puedo tomar el consejo de mis papás y de mis hermanos, pero también la decisión está por mis emociones, porque yo soy un ser diferente a ellos, ¿ok? Entonces, es importante tener esta comunicación con los papás, porque los papás tampoco saben mucho de esto, y es importante que el niño le manifieste su necesidad de querer tener expresión, de querer tener decisión sobre su propia vida. Se los dices de forma súper madura y responsable. Yo digo, mira, yo quiero estudiar esto, me gusta esto, porque yo vivo esto, yo lo siento en mí que me va a hacer bien y que voy a aportar a tal entidad de personas. Y si me equivoco, que al final no vale la pena decir si me equivoco, pero es una decisión mía y yo responderé a eso con mi madurez. También es necesario generar esa madurez desde jóvenes para Claro. tomar las riendas de tu propia vida y tomar la responsabilidad también de lo que vaya a pasar, pero hacerlo desde el corazón y sin miedo, eso es lo importante. Qué bueno eso, hacerlo desde el corazón y sin miedo, tremendo. Mira, nos deja también Andrés un mensaje que dice, zona de desarrollo próximo y zona de desarrollo potencial. Eso también tiene que ver con los tiempos, ¿cierto? De ponernos metas a un corto, mediano y largo plazo, que también es importantísimo. Pablo, mira, nos van quedando unos minutitos porque el tiempo acá se pasa volando en Así Insta. veo. Y quisiera preguntarte, o en realidad pedirte que si pudieras compartir un mensaje con los jóvenes que pueden estar escuchando en este minuto, o con las personas que están escuchando en este momento y que nos están acompañando, y gracias por estar ahí, y a quienes escuchen de manera posterior este live, ¿qué mensaje les podrías aportar? Sí, mira, yo creo que es muy importante que nos tomemos el tiempo para decidir en base a nuestro corazón. Yo sé que estamos presionados, yo sé que mi papá quiere que yo entre a estudiar algo lo antes posible y que mi mamá también quiere lo mismo, pero creo que es importante que nos preguntemos para qué y por qué queremos estudiar lo que queremos estudiar, quiénes vamos a ser nosotros ejerciendo esa profesión a futuro, qué me provoca a mí, qué emociones me provoca a mí vivir esa profesión, por ejemplo, cómo me la imagino ahora, en este presente, pero imaginándomela hacia el futuro, como si estuviera acá. ¿Cómo me siento yo con eso? También es importante hacer partícipe a la familia, a los padres, en este proceso, y no solamente acatar órdenes porque sí nomás, sino que lo ideal es que haya una conversación y una comunicación con los papás para que ellos también entiendan que el proceso para algunos chicos no es tan fácil como para otros. Hay algunos que la tienen súper clara desde primero medio, pero hay algunos que les cuesta un poco más porque, como te decía, hay mucha distracción externa que no nos permite hacer introspección y por lo tanto hay que hacer un trabajo eh, no apurado, pero sí, ojalá con ayuda y con estos tips que les fui dando, de buscar líderes o ídolos en los cuales uno vea que hay un propósito de vida que me hace sentido, que me hace sentir bien, en la cual yo me veo identificado. O también hacer esto que te decía de escribir cómo me veo yo trabajando de lo que quiero estudiar y después leerlo y decir, oye, ¿realmente me siento o no me siento bien con esto? Preguntarme todas esas cosas, porque tenemos que no olvidarnos nunca de que nosotros creamos nuestra realidad desde la mentalidad de nuestras emociones y nuestras acciones claramente, pero parten en los pensamientos. Así que, Absolutamente. así que también está la opción de pedir ayuda. El coaching es muy útil en esto, en serio que sí, yo lo he experimentado para mis temas personales claramente. Y también Ujú. otras terapias como hipnosis, también hay apoyo con el CIAT, con todo lo que ofrece el CIAT, pero lo importante, no me voy a poner a hablar mucho de psicoanálisis, pero por ejemplo, lo importante es generar una entrada a nuestro corazón. Desde la parte mental, claramente, pero hay que dejarle mucho espacio al corazón porque eso es lo que realmente te va a hacer sentir bien a futuro. Excelente. Muchísimas gracias, Pablo, con ese mensaje que es dejarnos llevar por el corazón, escuchar nuestro corazón y compartirlo también con la familia y con el entorno para poder tomar una buena decisión y Uh que todo -huh. está bien dentro de eso.
Pablo, darte las gracias, muchísimas gracias a todos los amigos que nos han acompañado. Pablo Bravo, coach vocacional, orientador Sí, y facilitador también. facilitador de procesos, tremendamente importante. Darte las gracias, Pablo, por habernos acompañado, por haber compartido también tu visión y todo el trabajo que realizas. Así que muchísimas gracias y recuerden todos que nos encontramos entre el 18 y el 22 de noviembre en www.ciadvirtual.cl, la Feria de Orientación y Alternativas Académicas de Chile. Un abrazo para todos. Así es. Muchísimas Muchas gracias a gracias. ti, muchas gracias a ustedes por la invitación y a la gente que también participó acá. Un gusto y cualquier cosa estoy disponible para rescatar preguntas. Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo grande para ti. Gracias por compartir. Chao, chao, gracias. Buenas Chao. noches. Buenas noches.